Trump insiste con la idea de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque eso es todo un tema, ¿no? Eso es un gran otro punto. desafío. Él lo había anunciado durante su campaña en distintas ocasiones, pero en las declaraciones en la rueda de prensa conjunta con Netanyahu el pasado miércoles, una vez más dijo que él gustaría o tendría el anhelo de poder trasladar esa embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? Con lo cual la comunidad internacional, pero sobre todo los socios europeos de Trump, están realmente con los pelos de punta, porque esto significaría un espaldarazo todavía mayor a la actual política del gobierno que encabeza Netanyahu, y evidentemente deja en jaque al resto de socios que no saben qué hacer y cómo reaccionar. ¿Qué tipo de esfuerzos a nivel de comunidad internacional se van a llevar adelante para poder relanzar ese proceso de paz? El propio secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, ya le ha dicho que hay que continuar con la idea de la creación de otro Estado, es decir, el Estado palestino, conviviendo lado a lado con el israelí. Pero hay una realidad que no hay que soslayar, Ana María. El proyecto de dos estados soberanos, independientes, conviviendo en paz, cada vez es menos realista. ¿Por qué? Sí, porque, a ver, también los palestinos reconocen la existencia de Israel. No todos. Evidentemente hay una autoridad palestina que sí lo ha hecho, oficialmente, pero jamás que gobierna en esa franja de Gaza. Que renovó autoridades, pero dentro de la misma línea de opinión. También por otra razón, que es realista, es real, quiero decir, es pragmática. No hay continuidad territorial entre Gaza, entre Cisjordania, y cada vez Cisjordania tiene mayor cantidad de tierra ocupada por estas colonias israelíes. Claro. Es decir, el 60%, mínimo, creo que ya es el 63% de lo que llamamos Cisjordania está controlada militarmente por el ejército israelí. Incluso después de los acuerdos de Oslo y demás. Con lo cual, esto es lo que están reclamando los palestinos, que no quiero poner etiquetas de si son moderados, no moderados, porque esto cambia según la óptica, ¿verdad? Pero lo que hay que tener en cuenta es que sí ha habido un cambio, por lo menos en las formas, en el protocolo. Ahora, la otra lectura es cómo se vive esto a nivel de calle, a nivel de ciudadanos árabes y palestinos. Curiosamente, y esto lo quiero decir en alto, diarios de mucha tirada en el mundo árabe, tanto en voz árabe como en inglés. Esta mañana de apuro revisé lo que es el semanario. A mí me gusta ver la edición del viernes porque realmente es cuando viene más cargada con artículos de opinión, porque es el día feriado, recordemos, en el mundo musulmán. Y lamentablemente no hay una sola nota, ningún editorial que aborde lo que fueron las declaraciones de Trump el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque el capital de ese diario es un capital saudí, por ejemplo, Asharq Al-Awsat. Y evidentemente también hay un interés de Arabia Saudí de tener otro tipo de sintonía con un Trump que le está haciendo frente a ¿quién? Al adversario histórico, no solo de Arabia Saudí, sino de las monarquías árabes suníes en el Golfo, que es Irán. Esto es una sumatoria de intereses, como siempre ha sido Oriente Medio. Claro, ahora, acabas de mencionar Irán. Recordemos que hay un acuerdo nuclear con Estados Unidos que Trump ha sido muy explícito en ese sentido, que lo va a enfriar, lo va a dejar por el camino. Y con otras potencias occidentales, desde la Unión Europea hasta la propia Naciones Unidas. Pero ahora bien, aquí también se ve la sintonía que hay entre un presidente Trump, con ese carácter confrontativo que tiene y hasta beligerante en sus dichos, sobre todo a nivel de medios y con la prensa, bueno, también con un premier como es Netanyahu, que siempre ha dicho que fue el peor acuerdo que se ha firmado en la historia reciente a nivel internacional. Y bueno, evidentemente se va a conformar una alianza israelí-estadounidense, pero también con el aplauso de países árabes como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, que ven bien que se endurezca la posición estadounidense frente a Irán. Digo endurecer porque por ahora no se ha cancelado dicho acuerdo, pero claro, vuelve a sonar la cuerda de tensiones o los tambores de animadversión que siempre hubo entre las distintas administraciones estadounidenses, sobre todo las republicanas, desde aquel fatídico 1979. Digo fatídico porque para Estados Unidos fue la ruptura total de relaciones con Teherán tras el asalto y la toma de rehenes en la embajada estadounidense. La película Argo lo retrata bastante bien. Sí, lo digo para los jóvenes que no tienen ganas de ir a la historia y leer libros, pero que puedan ver esa película y tener eso en cuenta. Es bastante interesante el relato que se encuentra en Argo, una película además que fue muy premiada
seguramente la podrán ver en Internet. Aquí está mi análisis. El ciudadano de a pie palestino no esperaba gran cosa ya, ni de Trump ni de ningún otro presidente norteamericano, porque ya está instalado en su cabeza que realmente Estados Unidos va a apoyar siempre, de una manera u otra, pero siempre inclina la balanza hacia su socio en la región, que sigue siendo Israel. Con lo cual, no esperan grandes cambios. Por eso digo, a nivel protocolar y diplomático, evidentemente es un cambio importante, porque además mueve el piso, mueve el tablero de otros socios europeos que tienen que ver ahora cómo negocian estas cuestiones con palestinos, con Israel, pero también con el propio Trump, ¿verdad? Pero a nivel de calle, a nivel de ciudadano palestino, por ejemplo, no esperaban grandes cambios. Es más, algunos dicen, bueno, es mejor saberlo, porque es como cuando un médico te dice, mire, usted tiene cáncer, tiene de vida 4 meses, por lo menos te organizas y sabes lo que tienes por delante. Pero si te dicen, no, vamos a hacer un estudio y un análisis, seguimos dilatando en el tiempo algo que ya sabemos que no va a ocurrir. Es decir, hay buena parte de la sociedad palestina que denuncia que han sido abandonados por la comunidad internacional. Esto tiene distintas lecturas. El propio Trump ha consumido esa propaganda. Lo llamo así porque evidentemente no toda la sociedad israelí está de acuerdo, pero sí es una propaganda del gobierno actual de Netanyahu de decir, bueno, nos odian, los palestinos son criados en el odio, como si el odio solo surgiera de los palestinos o como si solo se educara en el odio a los jóvenes palestinos y no hubiera jóvenes del otro lado en Israel que también odian o que también denostan o que también humillan a los palestinos cuando pueden, no cuando los tienen delante, en el habla, en el día a día, en su actitud cotidiana. Es decir, no podemos creer que el odio, el amor son exclusivos de una comunidad, eso no se sostiene, pero evidentemente con las declaraciones de Trump demuestra que todavía le falta mucho por comprender las inmensas complejidades que todos estos conflictos conllevan en Oriente Medio.